Bienvenidos a otra inmersión profunda. Soy el presentador habitual y, bueno, tengo muchas ganas de arrancar con el tema de hoy. Y yo os acompaño aportando la perspectiva técnica. Encantada de estar en esta nueva inmersión. Genial. Pues a ver, imaginemos esta situación. Es pleno Black Friday. Madre mía, el estrés. Ya te digo. Una tienda online de ámbito global de repente retrasa su tiempo de carga apenas 3 segundos. Parece una tontería técnica. Una insignificancia, sí. Eso es. Pero en ese lapso de 3 segundos se acaban de evaporar millones de euros en ventas. Y lo más frustrante para los ingenieros que están de guardia es que miran la infraestructura y no hay cables rotos ni discos dañados. Todo el hardware está perfecto. Y sin embargo el sistema agoniza, ¿verdad? Esa es la pesadilla moderna de cualquier administrador de sistemas. Totalmente. Cuando el hardware falla, pues es binario. Está roto o funciona. Pero en el software la degradación es súper gradual, silenciosa y muy contraintuitiva. Son cuellos de botella lógicos. Y esa es exactamente nuestra misión hoy al desgranar el documento UF 1352 capítulo 1 que va sobre técnicas de monitorización. Queremos ver cómo los profesionales descubren lo invisible. Exacto. Averiguar qué componente lógico devora los recursos y por qué. Y sobre todo, ¿cómo saber si una gráfica alta es el comportamiento normal del servidor o el inicio de un colapso? Quienes gestionan infraestructura saben que esto es, bueno, la diferencia entre mantener el servicio o el desastre total. Para empezar a desenredar esto, hay que redefinir qué es el rendimiento. Porque un usuario piensa que es que una app vaya rápida. Claro, que no tarde en cargar y ya está. Exacto. Pero a nivel de arquitectura es cumplir requisitos estrictos. Tiempo, recursos y fiabilidad. Y eso lo dicta un SLA, un acuerdo de nivel de servicio. Y ahí es donde entra un concepto vital que es la línea base, el baseline. Fundamental. Vale, vamos a desgranar esto. Para saber si hay un problema, primero hay que saber cómo es el sistema cuando está sano. Es como si mides la frecuencia cardíaca de un paciente y da 120 pulsaciones. Un médico novato diría que es una taquicardia. Exacto, pero si el paciente es un ciclista subiendo un puerto de montaña, pues es normal. En los sistemas informáticos pasa lo mismo, ¿no? Lo fascinante aquí es que los umbrales de alerta dependen por completo de esa línea base. Lo que es una CPU alta en un servidor web pequeñito. Puede ser la carga mínima de un clúster enorme de bases de datos. Eso es. Y por eso métricas como el working set, que es la memoria de trabajo que necesita un proceso, o el throughput, las transacciones por segundo, no significan nada sin su contexto histórico. Vale, entonces, si la línea base es el estado normal y el hardware físico no ha cambiado, los problemas tienen que estar bajo el capó lógico. Sí, en la configuración del sistema operativo y del middleware. El sistema operativo es el árbitro de los recursos. Y tiene parámetros invisibles que son clave. Por ejemplo, en Linux, el vm.swappiness. Simplificando mucho, le dice al núcleo cuánta tendencia tiene a mover datos de la RAM al disco duro, lo que llamamos paginar. Y esto por defecto puede ser una trampa mortal en servidores. O sea, imaginemos que la CPU es un chef de alta cocina, ¿vale? Me gusta esa analogía. Y la memoria RAM es su tabla de cortar. Pues el disco duro sería un congelador que está abajo en el sótano. Claro, un swappiness alto significa que el chef baja al sótano constantemente a por ingredientes. En lugar de usar la tabla que tiene a mano. Y eso hunde la productividad. Hundida por completo. En servidores de bases de datos se recomienda bajar este valor a 10 para evitar ir al disco que es lentísimo. ¿Y en Windows? Esto explica el archivo de paginación, ¿verdad? El page file. Exacto. Los arquitectos recomiendan que su tamaño sea estático, entre 1,5 y 3 veces la RAM. Así el sistema no pierde tiempo recalculando su tamaño en pleno pico de trabajo. Tiene todo el sentido. Y subiendo la complejidad técnica, están parámetros como vm.nrh-hugpages en Linux para bases de datos como Oracle. Uy, sí, las hash pages. Una pasada. A ver, la RAM se divide en páginas pequeñitas, normalmente de 4 kilobytes. Vale, como si fueran hojas sueltas, sí. Si Oracle maneja cientos de gigas, el procesador tiene que buscar en un índice enorme, el TLB, para saber dónde está cada página de 4 kilobytes. Es como buscar a alguien en una guía telefónica donde cada página solo tiene un único número de teléfono, ¿no? Una locura. El procesador se colapsa buscando en el índice. Al activar Huge Pages le damos páginas de 2 megabytes o 1 giga. El índice se reduce drásticamente. Y el rendimiento vuela sin comprar procesadores nuevos. Qué bueno. Totalmente.
Luego, en la capa de aplicación, el middleware también cuenta. Claro, cosas como el Max Request Workers en Apache o las políticas de caché para vaciar datos como LRU o LFU. Y les pools de conexiones a bases de datos. Mantienen conexiones abiertas para ahorrar la latencia de negociar y autenticar cada vez. Pero, a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo. ¿Se podría pensar que para encontrar un error de rendimiento lo mejor es registrar todo en un log? Ay, madre mía, el famoso nivel de bug. Claro, si pones el login en modo debug en producción, capturas cada milisegundo. ¿No es mejor tener más información para el diagnóstico? Pues intuitivamente sí, pero en la práctica es un error destructivo. Provoca lo que llamamos inanición de entrada y salida, o I/O starvation. O sea, el disco no da abasto. Exacto. Imagina un oficinista muy rápido al que le obligan a apuntar en una libreta cada vez que respira o parpadea. ¿No podría hacer su trabajo real? Pues un log en debug inunda el disco duro con tantas escrituras que bloquea la propia aplicación cuando intenta leer datos. La herramienta de diagnóstico se carga el rendimiento. ¡Qué ironía! Entonces, si no podemos ahogar el sistema mirando qué le pasa, ¿cómo logran los profesionales recopilar estas métricas en tiempo real? Aquí entramos en el arsenal de herramientas. En Windows, el rey indiscutible es el monitor de rendimiento, el perfmon.msc. Que es súper visual. Sí, y tiene una jerarquía muy limpia. Usa objetos, instancias y contadores. Vale, desgranemos eso rápido para quienes nos escuchan. Un objeto es, por ejemplo, el adaptador de red. La instancia especifica si es la tarjeta Ethernet 1 o la 2, y el contador es la métrica, como los bytes enviados por segundo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Perfmon no es solo para dibujar gráficas bonitas, ¿verdad? ¿Qué va? Tiene los conjuntos de recopiladores de datos. Data Collector Sets. Eso es. Puedes configurarlos para que actúen solos. Si un contador de errores supera un umbral durante un minuto, Perfmon puede, no sé, arrancar un volcado de memoria avanzado o enviar un email automático. exactamente, es proactivo. Y luego tenemos comandos como typeperf o logman o el monitor de recursos, resmon, para un vistazo rápido. Claro, eso en el mundo Microsoft. Pero en Linux el ecosistema cambia bastante. Cambia por completo. Los servidores corporativos de Linux no suelen tener entorno gráfico. Son headless, Pantalla negra y letras blancas. tal cual. Por eso hay que dominar la línea de comandos, la CLI. Usamos top y su versión mejorada htop para ver procesos. Y comandos más específicos, ¿no? Como vmstat para CPU y memoria o iostat para ver la latencia de los discos. Sí, y herramientas como SS para ver los sockets de red y buscar conexiones bloqueadas. Pero la joya de la corona es systat, concretamente el comando SAR. Ah, el famoso SAR, la caja negra del sistema. Exacto. Recolecta métricas mes a mes con un impacto ridículo en el procesador. ¿Y cómo lo hace sin ralentizar nada? Pues no interrumpe a la CPU, sino que lee de forma pasiva archivos del sistema en un directorio virtual llamado /proc. Su penalización por observar es estadísticamente nula. Vale, ya tenemos la configuración y las herramientas. Pero ver números no arregla problemas. Hay que saber interpretar las huellas dactilares de un fallo. El diagnóstico clínico sí. Y la regla de oro aquí es la ventana de medida. Claro. Hay que recolectar datos durante al menos una semana completa, incluyendo los picos del fin de semana. Si mides solo 10 minutos, no sirve de nada. Es como evaluar si un restaurante tiene éxito midiendo la clientela un martes a las 3 de la madrugada. Te saldrá que está quebrado. Exacto. Hay que ver cómo asume el local la hora punta de las cenas. Pues con el software es igual. Hay que medir el tráfico masivo de un lunes por la mañana. Y cuando tienes esos datos válidos, buscas patrones. Por ejemplo, ves que el sistema va súper lento. Miras la CPU y está al 100%. El instinto básico es decir, pues compramos más procesadores. ¿Y tirarías el dinero? Porque un investigador de verdad miraría también el contador de memoria, concretamente las páginas por segundo. Ah, volvemos a la paginación que hablábamos antes. Sí. Si la CPU está al máximo, pero las páginas por segundo están disparadas, el problema no es la CPU, es que no hay RAM. O sea, el chef no tiene tabla de cortar y está corriendo escaleras arriba y abajo al congelador. Exactamente. La CPU no está procesando datos útiles. Está colapsada moviendo bloques de memoria al disco duro. Añadir más CPU no arreglaría nada. Increíble. Y otro patrón. Disco al 100%.
Pero la CPU súper relajada, igual al 10%. Esa es la firma clara de un problema de I/O puro. Suele pasar cuando a una base de datos le falta caché en RAM. Y tiene que ir al disco físico a por cada dato. Claro. Entonces, la CPU se queda de brazos cruzados esperando a que el disco lentísimo le entregue la información. Pero de todos los patrones, sé que hay uno que da especial terror, porque es muy silencioso. Las fugas de memoria, los memory leaks. El asesino del rendimiento. Esto es un fallo en el código fuente. Una aplicación pide un bloque de RAM al sistema operativo para, digamos, cargar una foto. Vale. Y cuando termina, debería liberar esa memoria. Pero por un error de programación, se olvida de hacerlo. Entonces el sistema operativo piensa que todavía la está usando. Y no se la da a nadie más. Si la aplicación hace esto 1000 veces por hora, la gráfica de memoria empieza a subir, sin parar, como una escalera mecánica. Hasta que se come toda la RAM y el servidor colapsa. Pero ojo, que aquí en Windows hay una trampa muy común, ¿verdad? Muy común. La confusión entre la memoria standby y los private bytes. Sí, he visto a gente entrar en pánico porque ven que la memoria libre de Windows se acerca a 0. Y reinician el servidor sin motivo. A ver, la memoria libre es memoria desperdiciada. Totalmente. Windows coge la RAM libre y la pone en estado standby, usándola como caché para acelerar el sistema. Y si hace falta, la vacía en nanosegundos, ¿no? Eso es. No es una fuga de memoria. Para buscar la fuga real hay que mirar los private bytes. Los bytes privados de cada proceso. Exacto. Esa es la memoria que un programa exige en exclusiva. Si los private bytes de una aplicación suben constantemente, aunque no haya usuarios, ahí tienes la fuga en el código. ¡Qué precisión! Pero claro, diagnosticar esto está muy bien, pero hoy en día los servidores están en centros de datos en otro continente. No puedes ir y enchufar un teclado. Por eso el mantenimiento remoto a gran escala es vital. En Windows, por ejemplo, usamos PowerShell Remoting. A través de WinRM, ¿no? Los puertos 5985 y 5986. Sí, ya no abres un escritorio remoto gráfico que consume ancho de banda. Lanzas un comando invoke command y sacas las métricas de 100 servidores a la vez. Y te devuelve el texto limpio en tu consola. Y en Linux usamos el clásico protocolo SSH para este diagnóstico remoto. Puedes mandar un VM-stat por SSH a un servidor y que te escupa los datos sin instalarle nada pesado. Exacto. Pero el nivel experto real llega con las herramientas de configuración masiva como Ansible. Ansible, que funciona sin agente, ¿verdad? Sí, agentless. Usa el propio SSH, entra en 1000 máquinas, aplica una corrección de rendimiento y sale, sin dejar rastro residente. Y luego están Puppet o Chef, que operan con otra filosofía totalmente distinta, el mantenimiento del estado continuo. Eso es, la configuración de estado deseado. Estas sí tienen un agente instalado en cada servidor. Y no le dices qué comandos ejecutar, le dices cómo quieres que quede todo al final. Le das un manifiesto, le dices, la caché debe ser de 4 gigas. Y el agente se asegura de que sea así. Si un error humano lo cambia a 2 gigas... El agente salta, lo detecta y lo devuelve a 4 gigas él solito, proactivamente. Es como una red de seguridad automatizada. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues que medir el rendimiento no es mirar gráficas aleatoriamente a ver si hay algo en rojo. Para nada. Es una disciplina. Hay que definir líneas base de semanas enteras, configurar palancas del sistema como el swappiness, usar herramientas como Perfmon o Systat y ser capaz de leer patrones clínicos. Saber si es una fuga de memoria o una inanición de disco. Exacto. Todo para mantener en pie las infraestructuras que sostienen el mundo digital. Y fíjate, viendo estas herramientas basadas en gentes que mantienen el estado deseado, nos deja una reflexión bastante audaz sobre el futuro. A ver, cuéntame. Si estas herramientas ya fuerzan una configuración ideal y sabemos identificar los patrones clínicos de, digamos, código ineficiente, llegaremos pronto a un punto donde los sistemas no solo envíen alertas a los humanos, sino que reescriban dinámicamente el código del software en tiempo real. ¡Ostras! Imagínate, una IA que detecta la fuga de memoria y optimiza el código en la propia memoria RAM, eliminando el cuello de botella antes de que el servidor empiece a ir lento. Un sistema inmunitario digital que muta y se cura a sí mismo sin intervención humana. Qué idea tan increíble y a la vez, bueno, un poco inquietante, ¿eh? Bastante inquietante, sí. Quienes nos escuchan seguro que la próxima vez que una aplicación tarde un poco más de la cuenta en cargar, pensarán en todo esto. A lo mejor el sistema se está curando solo. Podría ser, podría ser. Nos despedimos dejando esa reflexión ahí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y hasta la próxima inmersión tecnológica.